portada nos lleva hoy a Venezuela porque allí el próximo domingo se van a celebrar elecciones legislativas. Unas elecciones que se presentan muy interesantes porque va a ser la primera vez en muchos años en que vamos a poder medir la verdadera fuerza de la oposición, que en este caso presenta listas en bloque. La primera palabra que surge cuando intentamos hacer una radiografía social de Venezuela es polarización. Y es cierto, hay una gran parte de la población que es radicalmente chavista y otra parte que es radicalmente antichavista. Pero nosotros en portada hemos intentado explorar si existe hueco para una tercera vía. Y hemos comprobado que sí, que el hueco está, pero todavía en fase muy embrionaria. El reportaje, que hemos titulado Venezuela, Esperanza y Fracaso, aporta otro debate interesante. ¿Está Venezuela preparándose adecuadamente para el día en que deje de salir petróleo de sus pozos? La Venezuela que van a ver es la Venezuela que hemos encontrado intentando saltar el muro de la omnipresencia que tiene el presidente Hugo Chávez Frías. Desde California a Tierra de Fuego, muchos fueron los que lucharon contra la corona española y enarbolaron la bandera de las nuevas repúblicas independientes. Dos siglos después, ninguno de ellos tan vivo como Simón Bolívar. Soñador frustrado de una América unida, Bolívar ha dado nombre a un país, a una moneda, y su figura preside plazas y calles por toda América. Pero en ningún sitio tan presente como en su patria chica, Venezuela. Aquí Bolívar es un mito que se ha transformado de la mano de Hugo Chávez en un proyecto político renovador y revolucionario, antes bolivariano que socialista. Con su bandera, Hugo Chávez llegó al poder apoyado por la gran mayoría de venezolanos hartos de corrupción, crisis y mal gobierno. 11 años después, Venezuela vive una crisis propia, interna, en la que la gran polarización de los extremos silencia la voz de una importante parte de la población que, más allá de los radicalismos en pro o en contra de Chávez, espera soluciones. En el centro de Caracas, una esquina de la Plaza Bolívar es el punto de encuentro de los partidarios de Chávez. Es lo que denominan esquina caliente, un lugar de movilización bolivariana. Esta es la esquina del sabor del socialismo. Estamos aquí para que no se pierda cada día más el esfuerzo y cada día luchar más por lo que es una revolución. Sargento técnico de la Milicia Nacional Bolivariana. Patria, socialismo, muerte, ni un paso atrás. No volverán esos malditos más nunca. La oligarquía, lo más grande de la oligarquía aquí, se niegan a ver el proceso porque se les quitó lo que ellos le habían quitado al pueblo. Con Chávez hasta la muerte de la victoria siempre. Patria, socialismo, muerte. Venceremos. Venceremos. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Y viva Chávez. Que viva Chávez. Aquí se debate, se ve televisión y se vende El Correo del Orinoco, cabecera del primer periódico editado en Venezuela, fundado por Bolívar y resucitado por Chávez para contrarrestar las críticas de sus detractores. Porque es verdad que hay errores, pero Chávez, el comandante, no va a arreglar un país. Chávez no sabe arreglar, señora. Chávez no va a arreglar un país en 10 años, cuando estas ratas, estos sinvergüenzas, estos delincuentes lo destrozaron en 50 y pico de años. Y aquí hay que decir la gran verdad, aquí hay un proyecto de país incluyente, no excluyente, con un hombre que levantó las banderas del respeto, del amor y de la dignidad. Y es lo que estamos viviendo aquí, un proyecto de país con políticas sociales como nunca lo habíamos tenido.
En otra zona de Caracas, otro de los luchadores por la independencia y maestro de Bolívar, Andrés Bello, da nombre a una universidad de los jesuitas. En su campus, el ambiente es muy distinto. Sabe llegarle a la gente, les habla en su idioma y obviamente ellos se sienten, ven en él una figura, ven en él uno más de ellos. Pero es una persona que no ha hecho bien su trabajo. Ha hecho muchas cosas, pero el problema es que las cosas que hace más benefician a él que al mismo país. Sí ha beneficiado a muchas personas, pero no tiene un descontento, pues, o sea, no tiene ese enfoque que debería tener en todas las personas en general para que el país esté como esté, pues, esté bien. O sea, yo creo que en parte la culpa no es tanto que si hay un Chávez o no hay un Chávez, sino nosotros como nación. Nosotros como nación no nos hemos movido a desarrollar el país que nosotros tenemos. Polarización. Este es el término más habitual para describir la actual situación de Venezuela, en la que dos extremos incompatibles chocan una y otra vez en su disputa por el poder. Es lo más visible y también lo más mediático, pero oculta la voz de una buena parte de los venezolanos. Pese a ello, esta polarización sirve para ganar elecciones y poder. Un centro mayoritario con una gran vocación social que no es radical, es decir, no mira con buenos ojos el extremo oficialista, todas estas políticas de expropiación, de privatización, de supuesta cubanización, pero también miran con mucho recelo y con mucho miedo esa radicalización opositora que, aunque han cambiado de discurso, el pueblo sabe que muchos de esos sujetos son rostros de opciones que no representan sus intereses. Ese sector que está, que tiene una versión más matizada de las cosas que pasan en Venezuela o de las políticas que emanan del gobierno, esa porción que algunos dicen que incluso es mayoritaria, que puede estar entre el 40 o el 50 y tanto % de la opción, a la hora de las pequeñas, ante dos opciones polarizadas, o se abstiene y se queda en su casa y no vota, o vota por la opción del presidente. Hugo Chávez no deja indiferente a nadie. En 1992 es uno de los protagonistas de la intentona golpista contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Seis años más tarde, el voto mayoritario de los venezolanos lo lleva a la presidencia. En Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. Hugo Chávez despierta la esperanza de una Venezuela harta de pobreza, injusticia social y corrupción. El gobierno del presidente Chávez es una inmensa consecuencia de una inmensa omisión que hicieron la política venezolana, que fue haber omitido a la población, digamos, pobre y popular del país, que es más o menos la mitad de este país. Hay que darle visibilidad, hay que casi ser bíblico, ¿verdad? Y darle voz a los que no tienen voz, y eso fue lo que hizo este gobierno. Quizás no lo hizo de la mejor manera, quizás efectivamente no los ha independizado, quizás probablemente los ha hecho mucho más dependientes, ¿verdad? Sus cadenas son hoy mucho más gruesas de lo que tenían antes, pero tienen algo que antes no tenía, que es protagonismo. Y ese es un protagonismo con el que tenemos que contar, sea cual sea el futuro de este país. Luis Pedro España estudia la pobreza en Venezuela, una realidad que a diario le asalta en su despacho. Uno de los logros de la presidencia de Chávez que nadie discute es la reducción de la pobreza y de la desigualdad social. Sin embargo, sus causas estructurales no se han resuelto. El gobierno puede decir que se ha reducido la pobreza porque se ha incrementado el consumo de la población a través de la distribución de la renta petrolera, pero lo que no ha logrado el gobierno es que los venezolanos vivan de su trabajo y vivan como quieren vivir, es decir, vivir bien,
es que en Venezuela hemos pasado de 4 millones de personas con empleo precario en el año 99 a más de 7.5 millones de personas con empleo precario. Es una cifra escalofriante y esa es la gran explicación de la pobreza. Los colores de la bandera venezolana, creada por otro de los precursores de la independencia, Francisco de Miranda, colorean algunas laderas por las que trepan miles de construcciones precarias, los ranchitos. Son los llamados barrios tricolor, un programa gubernamental para mejorarlos y a la vez crear empleo. De corazón, quiero que nos ayuden, lo saquen de aquí. Estamos viviendo mal, no hay agua, no hay nada. ¡No hay agua! La vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas de los venezolanos. Nuestro presidente, que sabe que nosotros lo apoyamos, y yo lo apoyo, pero que quisiera que él me ayudara un día nada más con mi casa. Eso se derrumba, viendo el barranco, eso se derrumba, cada vez la lluvia constante, aquí no hay agua potable, no la hay. Que ahí nada, tenemos que traer perolitos todos los días, diariamente, para poder sobrevivir. Ni aguas limpias, y bueno, ya que sea lo pusieron la luz, para ser sincero, la luz digna, pues que sea. Los ranchitos responden a la falta de vivienda y a una población que se concentra y crece principalmente a lo largo de la costa y en la capital. El 70% del total de las viviendas son autoconstruidas y barrios como este de La Vega, en Caracas, no dejan de crecer. Bueno, aquí, como te des cuenta, tengo una casa, sí vivimos aquí en Venezuela. Estas son casas autoconstruidas, por eso es que les falta todavía construir, porque a medida que la gente va agarrando dinero es que va construyendo la vivienda. Los ranchitos crecen de forma caótica, sin planificación, aislados, inseguros. Hace 28 años, aquí en La Vega, se plantaron los primeros y hoy viven unas 150.000 personas. Poco a poco, con su esfuerzo y una organización comunal, han conseguido algunos servicios básicos. Desde hace 10 años, Betsy sube a diario a La Vega para atender una consulta de odontología. Es un dispensario no estatal, pero atiende de forma gratuita a los niños. Y entonces llegar acá no es fácil, y la inseguridad es un factor que aquí hay que sentir realmente ganas de trabajar por una comunidad para llegar hasta acá. Entonces, bueno, acuden hasta acá, que es más económico, pero sí se quejan muchísimo de los servicios odontológicos de Ordeón. En cuanto a la parte médica, se sienten medio asistidos, pero no confían en ellos plenamente porque no hay, las medicinas no son dadas como tal, las dan en un sobrecito sin nombre, o sea, tómate esto, y no saben realmente el contenido de lo que tienen. Barrio Adentro ha sido uno de los programas estrella del gobierno de Chávez. Barrio Adentro se inicia en 2003 con objetivo de llevar la asistencia sanitaria a las zonas más pobres e inaccesibles. Los médicos cubanos se hicieron pronto muy populares en los barrios. ¿Ha tomado algo para este dolor? Sí, estoy tomando. Yo vine con este hombro que esto se me cayó, así. Bueno, vamos a mandar a hacer unas plaquitas y le calmamos un poco ese dolor y le voy a mandar algo para el dolor por ahora, le vamos a mandar a hacer la plaquita y vamos a revisar eso luego. Desde 2003 se han emprendido casi 30 misiones para atender a las necesidades esenciales y generar trabajo, como esta cooperativa de confección que trabaja para la Compañía Estatal de Petróleo, PDVSA. Son programas ya en decadencia, coyunturales, que no atajan los problemas de fondo, pero que han contribuido a reducir la pobreza y a dar un nuevo protagonismo a los sectores populares. Lo poco mucho que hacemos lo compartimos entre todas. No es para volvernos ricos, pero como ayudan estos centavos que nos ganamos aquí, de verdad que nos cubre. El poder comunal está muy presente en el 23 de enero, uno de los barrios emblemáticos del chavismo.
Esta parroquia nace en el año 58 como formación poblacional, ya que después de la caída de Pérez Jiménez, las comunidades que en aquella época estaban luchando contra el dictador asumen el control de estos edificios y se incorporan, pues toman, invaden, como decimos aquí en Venezuela, los apartamentos acá. Estamos ahorita en un proyecto de recuperar lo que hay, pues, mantener los bloques como algo insigne a nivel histórico. Una cosa interesante es que ya estos bloques son propiedad de cada uno de los habitantes y el perímetro del bloque es propiedad comunal. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Lisandro Pérez, Arias Mau, es uno de los líderes más conocidos del barrio. A cada paso alguien lo saluda o le cuenta sus problemas. No, esta semana vamos a hacer una asamblea. Alumbrado no hay. El parque para los niños destrozado. Es lo que están hablando ahorita, Ricardo. Ahí no hay junta comunal. Y si no hay junta comunal, no hay nada. Y aquí notamos nosotros con bastante envidia, se puede decir así, que los demás bloques del 23 de enero están bien bonitos, arregladitos, y aquí no tenemos un personal que por lo menos venga a cortar el monte, venga a barrerlo todos los días. Usted puede ver en el estado que está esto. Y nosotros también cotizamos y también, ¿verdad?, somos venezolanos igual que los demás. ¿Cuáles son los problemas concretos aquí? Existían miles, pues problemas de infraestructura, de aguas potables, de agua servida, problemas de delincuencia, problemas de ocio, a veces los niños. Sin embargo, a través del proyecto revolucionario hemos venido poco a poco eliminando ellos. Aquí también funciona en la noche la famosa Misión Riva, donde se le da educación a todas aquellas personas excluidas que no pudieron sacar el bachillerato. Chávez le dio el dinero para resolver esto y estas son horas que, mire, la escuela está hundiendo. Porque el alcalde, por un lado, se vanagloria de que está creando las Caracas socialistas, pero se olvida los problemas realmente del pueblo. Ya basta de mentirle al pueblo. El pueblo está con Chávez, estamos con la revolución, estamos con el socialismo, pero también tenemos que resolver los problemas. Uno de los grandes problemas de este y cualquier otro lugar de Venezuela es la delincuencia, que la presidencia de Chávez no ha sabido atajar. La delincuencia es terrible, hable ahí pues. Y a una camioneta aquí también, al Día del Padre, ajá, también, y a todos pasajeros. Al 86 también lo robaron ayer. Pero también subiendo a la CIR se roban mucho. Porque yo me retiré de la harina. La delincuencia es difícil combatir, porque después hasta 4 policías allá están robando aquí. Esto no se acaba nunca. No se acaba. Sábado y domingo, a las 6 de la mañana, aquí están atracando la gente. Pedro 9 Central. Te dan cuenta detrás de los bomberos en la calle 4, el semáforo Pino 4, 91. La patrulla nocturna recorre el Petare, uno de los barrios más conflictivos de Caracas. Ese es lo que llamamos las zonas populares, los que están allá arriba en los cerros, algunos sectores que han sido improvisados por personas que han sido invadidos. Esos son los sectores más conflictivos porque geográficamente no están bien organizados. Algunos carecen de luz. Los fines de semana la violencia se dispara en Caracas. Buenas noches. La mezcla de alcohol, abundancia de armas, bandas organizadas y la insatisfacción de cientos de jóvenes sin salida disparan la violencia. Ya debería dejar de tomar, porque piensa que no puede casi sostenerse. Sí, pero es peligroso salir por ahí en ese estado. En la calle acá no se puede consumir bebida alcohólica. Ellos accedieron y se retiraron. Esa es la manera como se está trabajando ahora. Desde 1999, cuando se inicia la presidencia de Chávez, la delincuencia de todo tipo se ha disparado. Los homicidios se han duplicado y hoy Caracas es considerada, tras la mexicana Ciudad Juárez, la ciudad más violenta e insegura. Porque es un gobierno que no ha tenido una política continua frente a la criminalidad. Se han tenido en 11 años 11 ministros del Interior de Justicia y aproximadamente 14 planes de seguridad. Ha habido mucha improvisación de parte del gobierno para enfrentar la inseguridad y, en nuestra opinión, tampoco ha sido posible enfrentar la inseguridad porque la polarización ha impedido que se establezcan políticas públicas duraderas, sólidas.
Una violencia reforzada por la impunidad. Un 80% de los delitos no se resuelven ni se castigan, quizás porque las fuerzas de seguridad están implicadas. Una violencia que incluso el Estado ha llegado a reconocer que en el 20% de la comisión de los delitos comunes en Venezuela hay participación de las policías. Eso revela claramente, eso es una buena radiografía de cuál es la descomposición, la destrucción institucional que se vive a nivel de los cuerpos policiales. A la corrupción y a la brutalidad policial, en los últimos años se suman los grupos paramilitares, responsables de unas 600 ejecuciones extrajudiciales al año. ¿Quiénes son las víctimas en los casos de los grupos parapoliciales? Jóvenes de barriadas, de zonas urbanas, los sectores más excluidos, más vulnerables, muchos de ellos con problemas de drogodependencia, algunos con antecedentes policiales, donde la policía comienza a extorsionar, a intentar amedrentar, incluso en algunos casos se ha denunciado que se les cobra dinero para mantenerles vivos, una vez que dejan de pagar o que tienen más información de la que la policía acepta, estos jóvenes resultan asesinados o desaparecidos. Otro gran foco de conflicto y violencia es la zona fronteriza con Colombia. Venezuela comparte con su vecina Libertadores, el mito de Bolívar, los colores de la bandera, la lengua, costumbres y más de 2.200 kilómetros de frontera. Pero sus relaciones son tormentosas y Chávez no ha dudado en dedicarle sus comentarios más duros y belicosos. Pese a la violencia y a las tensiones, la vida cotidiana a lo largo de la frontera es bulliciosa y de un ir y venir incesante. San Antonio de Táchira es uno de los puntos fronterizos con más actividad de toda América. Importante zona industrial, por el puente que la une a Colombia pasan un 70% del comercio entre los dos países y a diario miles de ciudadanos de uno y otro lado a los que nadie pone trabas para cruzar. Aquí la integración se vive a partir de las 5 de la mañana. Campesino allá, al tomarse su primer café. Ese café es colombiano y la leche es venezolana. Y el azúcar lo procesan aquí en Ureña, en el lado venezolano. Ahí se vive la integración. Aquí en este eje fronterizo venezolano está ubicado cerca del 53% del parque industrial de todo nuestro estado Táchira. Pues bien, esos bienes que se procesan, que se producen, que se fabrican en nuestras empresas, la gran mayoría de esa mano de obra calificada es colombiana. Desde las 6 de la mañana esto es un río de gente. Por ahí desfilan 20, 25 mil personas que vienen en la mañana y regresan en las noches, en las tardes, hacia sus lugares de origen en el lado colombiano. ¿Cuánto es 2.000 pesos? 10.000 coros. 10.000 bolívares, exactamente. Pero por el Táchira también cruza un importante contrabando. Desde electrodomésticos hasta gasolina, el producto más preciado en el lado colombiano. Llenar un depósito de 50 litros de gasolina en Venezuela cuesta menos de €1 y en Colombia se multiplica al menos por 20. Un contrabando a pequeña y a gran escala. Alejandro García, concejal de Ureña, es un buen conocedor de los trasiegos de esta frontera. Estas son las famosas trochas. Estamos escasamente unos 500 metros de la frontera del río Táchira. ¿Cómo le va? Usan lo que llamamos nosotros las hormigas. Los contrabandistas de poca monta, que llevan apenas kilos de plástico, 4 o 5 sacos de cemento, cerveza, harina, aceite comestible, lubricantes para vehículos. Yo soy concejal de Ureña y las señores son de la televisión española. Estamos haciendo un reportaje aquí en los maleteros. Del trabajo, del contrabando informal. Pero ahorita se pierden, ya lo vieron llegar a ustedes. Bueno, que estén bien.
De vez en cuando aparece una patrulla de la Guardia Nacional como acabamos de verlo, pero no es seguramente coincidencial. Alguien ya avisó que nosotros estábamos por aquí haciendo el trabajo. El pelón Bradley, Dexter está sobre el costado izquierdo, Jairo. Pero el gran problema de esta frontera y lo que la hace tan peligrosa no es el mero contrabando, sino la violencia generada por la mezcla de delincuencia y grupos armados colombianos. Es delincuencia común, es AMPA organizada, hay grupos irregulares colombianos operando en el país en el tema de secuestro, que la AMPA organizada le vende los secuestrados o los intercambia. Hay también agrupaciones paramilitares que han sido denunciadas permanentemente por el gobierno. Y hay una red criminal en la cual hemos también observado con bastante asombro los ciudadanos que cada vez que ocurre, por ejemplo, o un secuestro que es descubierto, o que son agarrados los secuestradores, o que ocurre una masacre en cualquier sitio del país, casi en la mayoría de ellos hay gente que pertenece a los organismos de seguridad del Estado involucrados. Todos estos elementos hacen de la frontera, y en particular de la zona de Táchira, una zona muy sensible y difícil de vigilar. Si Bogotá no ha dudado en acusar a su vecina de acoger a grupos guerrilleros, desde Venezuela se considera que Colombia exporta su conflicto. Nosotros señalamos al gobierno de Colombia como uno de los grandes responsables de que al otro lado de la frontera están las bandas de criminales que vienen, asesinan a nuestra gente, secuestran a nuestra gente, extraen ilegalmente nuestros combustibles, manejan el contrabando de alimentos, etcétera, etcétera. Todos estos vicios que nos llegan de allá y actúan de allá de manera complaciente con las autoridades colombianas. No hay verdaderamente una orden de Bogotá para que entren a desmantelar esas bandas que actúan ahí a plena luz del día. En la zona de San Antonio, Ureña, los paramilitares. Más al sur, las FARC y el ELN. Walter Márquez es otro gran conocedor de este problema. Aquí han recibido apoyo del gobierno, incluso documentos de identificación, con lo cual logran un camuflaje entre la población venezolana, y eso ha traído como consecuencia el incremento de operaciones de terrorismo como secuestro, asesinato, sicariato, porque hay una mezcla de guerrilla, disidentes de la guerrilla, AMPA común y también organismos de seguridad del Estado. Walter Márquez formó parte en 1998 del equipo de Hugo Chávez para la campaña presidencial en esta zona fronteriza y durante 5 años fue su embajador en la India. Su buena amistad con Chávez no ha impedido que hoy sea uno de sus críticos, decepcionado por su gestión política. La falta de gerencia pública, la demasiada agresividad, el quererse perpetuar en el poder, el tratar de repetir el esquema cubano hacia Venezuela, el de manejar un lenguaje que se escapa a la consideración del adversario. Incluso él ha manejado un lenguaje contrario a lo que es la mínima decencia diplomática. El país está atrapado entre un pasado que ya no queremos y una presencia actual de un nuevo modelo político. Pero no queremos ni el pasado ni el presente, queremos un país diferente, que supere la crisis de lo que el presidente llama la Cuarta República, pero que también supere la crisis de la actual Quinta República. Nosotros vamos a hacer un gran frente nacional y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todos como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. Es otra derrota para el imperio de Mr. Avenger. Es otra derrota para el diablo que pretende dominar al mundo. Venezuela se ha independizado. Venezuela es libre. Venezuela
nunca será colonia norteamericana. Pero los vamos a derrotar en la campaña, en las mesas electorales, en las urnas electorales y en la calle si se atreven. Y en el terreno, si quieren tomar las armas, tomen las oligarcas. No se los recomiendo. No se los recomiendo. La Quinta República Venezolana, inaugurada por Hugo Chávez, ha experimentado una radicalización progresiva. Sobre todo a partir de 2002, a raíz de la intentona golpista de la oposición derechista y el paro petrolero. Ya el proyecto del presidente Chávez no es el proyecto de la Constitución de 1999, que a partir de su segunda elección en el 2006, el presidente se ha empeñado en imponer otro tipo de régimen político, que él llama del socialismo del siglo XXI, que tiene contradicciones, que es contradictorio con el de la democracia participativa que está en la Constitución de 1999. ¿Por qué? Porque es un modelo no participativo en principio, o sea, las decisiones están prácticamente concentradas en las manos del Ejecutivo Nacional. De cada desafío, Chávez ha salido victorioso y cada vez más radicalizado. El proceso y el partido que dirige este proceso, el PSUV, se han declarado marxistas, aparte de bolivarianos, aparte de cristianos. Nosotros tenemos una postura, apostamos a un proceso de radicalización en función de un proceso socialista. ¿El socialismo de la Unión Soviética? No. En ese sentido, nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo por innovar, por recrear, por repensar los problemas. Muchos ven tras esta radicalización al modelo cubano, un modelo rechazado según las encuestas por más del 80% de la población. Los venezolanos apuestan por la justicia social entendida como igualdad de oportunidades, pero también, incluso los más desfavorecidos, por la propiedad privada. La gente defiende la propiedad privada, o sea, si usted tiene un carro, si usted tiene 3 carros, a la gente le parece que esté bien que usted tenga 3 carros, o sea, si usted su trabajo para eso, usted los debe tener. Y ahí creo que el discurso oficial no ha logrado convencer a los venezolanos de lo inapropiado, o porque el discurso no ha servido, o porque la gente tiene en eso una valoración muy fuerte. Otro punto muy sensible de la radicalización son los medios de comunicación y la libertad de expresión. El presidente Hugo Chávez libra también el pulso político en los medios. Es un hombre mediático, un gobernante televisivo. Eso es lo de ellos. Chávez ocupa decenas de horas en las cadenas de televisión y de radio, incluidas las privadas, obligadas a emitir en cadena sus apariciones. Teodoro Pezkov, veterano militante izquierdista y periodista combativo, es un crítico mordaz del régimen desde Tal Cual, el diario que dirige. En su primer número saludó a Chávez, con el que rompió pronto con un "Hola, Hugo". Espera que el día siguiente de las próximas presidenciales, en 2012, el titular sea "Adiós, Hugo". Es el Big Brother de Orwell, de la novela de Orwell. Es el hombre que todos los días tenemos que ver. Tenemos que verlo varias horas, que el país tiene que mirarlo así no quiera. Bueno, eso es el totalitarismo, que es la demostración de su omnipotencia. Es la demostración de que es el dueño del país, de que hace lo que le da la gana. Y eso es un arma muy poderosa contra la moral de sus adversarios. Porque ahí hay una intención de desmoralización, de quebrar la voluntad de combate del otro lado. En estos años, los medios de comunicación han sido protagonistas y portavoces de la polarización política. Digamos, en ese periodo 99, 2004, 2005, los medios de comunicación en general, digamos, ¿no? Formaron parte del problema, no de la solución. Sí, fue muy agredidos por el gobierno, respondieron de la misma manera y se transformaron en un país donde los partidos políticos estaban muy debilitados
y donde la oposición fáctica, la oposición de los poderes fácticos, pues no tenía expresiones políticas propias, los medios, o parte de ellos, asumieron posturas políticas claramente beligerantes y muy beligerantes, incluso equivalentes de la propia agresividad del presidente de la República. Pero se ha cambiado mucho. Los medios hoy son críticos, bueno, muchos de ellos, no todos, obviamente, ¿no? Los que todavía no han sido cerrados, ¿no? Porque hay canales de televisión cerrados, hay emisoras de radio cerradas, pero la prensa escrita y todavía la radio, en una medida significativa, aquellos que no se han autocensurado, que hay bastante autocensura en el país, como es lógico, sin embargo mantienen una línea crítica. El Estado burgués es lo que estamos desmontando. Por eso, bueno, nos atacan tanto sus medios de comunicación, pues. Este medio es propiedad del burgués ese que dijo que, bueno, no, nosotros especulamos, pero damos trabajo. ¿Ves? Más claro no canta un gallo. ¡Basta ya del atropello contra las plantas informativas de Venezuela! Globovisión, cadena privada de 24 horas de noticias, con gran audiencia y muy crítica con el gobierno, está en el punto de mira. La libertad de expresión en Venezuela viene con un alto costo. Aquí estamos libremente y podemos decir lo que queramos, pero si eso no le gusta al presidente Chávez, no le gusta al gobierno, vienen consecuencias. A mi padre lo detuvieron hace unos meses por emitir una opinión fuera de Venezuela. Buenas imágenes para irme a corte con eso. Atacan al local. Sobre Guillermo Zuloaga, huido del país, pesa además una orden de detención por una presunta usura en la venta de coches. El acoso es paulatino, con recursos legales, incluso con la entrada del Estado como accionista en Globovisión. Un precedente de Radio Caracas Televisión, la gran cadena de televisión privada de Venezuela, obligada a cerrar en 2007 al no renovarle el gobierno la licencia de emisión. El costo político del cierre de Radio Caracas Televisión fue muy alto para el presidente Chávez. Nosotros no vemos ahorita el gobierno atacando o cerrando un medio de comunicación de haber aprendido de lo que fue el cierre del Canal 2. Pero sí estamos viendo como son ataques más indirectos y que no caigan sobre el peso del presidente, donde son ataques a los clientes, amenazas a nuestros clientes que salen en pantalla, y no solo amenazas, muchos clientes que eran del canal han sido nacionalizados, han sido expropiados como banca, seguros, automercados. Entonces cada vez es menos la opción que tienen los medios independientes para hacer negocios, de tener ingresos de anunciantes. Que se metan sus medios de comunicación en el bolsillo. Otros obstáculos son el acoso que sufren sus periodistas y la imposibilidad de acceder a las fuentes gubernamentales. Nosotros, siendo un canal crítico, no tenemos acceso a la fuente del gobierno. Nosotros teníamos periodistas asignados a la fuente del Palacio Presidencial y la tuvimos que eliminar porque no hay manera de tener acceso al partido oficial, al partido de Chávez. No tenemos acceso a sus ruedas de prensa. A medida que los medios estatales, en particular la televisión, se han fortalecido, los privados han sufrido peor suerte. Se está aplicando la criminalización de la opinión. Se está utilizando el sistema judicial para perseguir a aquel que opina de manera contraria a los deseos o a lo que opina el gobierno, y estamos siendo perseguidos también los periodistas que buscamos la información. Cuando en un país se le quita el micrófono al periodista y se le tapa la boca al ciudadano, a cuenta de la amenaza de que si opinas y no me gusta lo que opinas te puedo poner preso, estamos entonces no en un país democrático. Hemos pasado a ser otra cosa, pero no democracia. ¿Ha cambiado Venezuela en estos 11 años de presidencia de Hugo Chávez? Aparentemente sí. Unos dirán que para mejor y otros que para peor.
Coinciden en que se ha reducido la pobreza y las políticas sociales han cobrado protagonismo. Se habla de revolución, de poder popular. Pero más allá de los discursos, los grandes problemas estructurales del país siguen sin resolverse. Cuando la gente te dice, bueno, pareciera ser que es lo mismo y hay un desencanto, ese es un problema. La corrupción es un problema difícil y es un problema muy complejo de combatir en un país con este ingreso petrolero. No ha habido un cambio estructural aún, ni en términos económicos, ni en términos políticos. Estamos comenzando a transitar ese camino. ¿Por qué? Porque durante los primeros 10 años esta revolución se ocupó fundamentalmente de abonar, no de pagar totalmente, de abonarle a la deuda social acumulada durante tanto tiempo. La economía petrolera y sus enormes, aunque oscilantes ingresos, abonan el clientelismo y la corrupción, tan vigentes ahora como antaño. A la sombra del poder ha medrado una nueva clase, la boliburguesía. Las grandes expectativas populares se han visto defraudadas. Más del 50% de la protesta en Venezuela en este momento es una protesta de carácter popular, aunque la que pueda tener mayor visibilidad en algún momento es la protesta de carácter político, ya sea la que realiza la oposición o la que realizan sectores apoyando al gobierno, ocupa el 7º lugar en cuanto a las manifestaciones que se realizan en Venezuela. El principal problema es que Venezuela sigue sin despegarse de la maldición de la gran riqueza del país, el oro negro, el petróleo. Supone el 95% de sus exportaciones y su gran mercado es Estados Unidos. El proyecto del presidente Chávez, un proyecto que ya entró en decadencia, tiene unas debilidades estructurales que la hace inviable. Si no se logra, digamos, una corrección del problema estructural de un país que lo que tiene es una economía petrolera rentista, que no logra traducir esa abundancia del recurso en un aparato productivo que a través del trabajo los venezolanos puedan garantizarse el futuro de ellos y de sus hijos. Este es un país del tercer mundo en efecto y de los más pobres de América Latina cuando se acabe ese petróleo, porque no va a quedar nada. Resultaría irónico que el régimen de Chávez, que tantas expectativas y esperanzas ha generado en Venezuela y en todo el continente, se agote ahogado por todas aquellas lacras que tanto critica y denuncia. Venezuela perdería una oportunidad histórica de emprender un nuevo modelo capaz de traducir sus grandes riquezas naturales en grandes mejoras económicas y sociales para todos los venezolanos.